Hola, bienvenidos y bienvenidas todas a Sexpertízate, el podcast de tu confianza sobre salud sexual y reproductiva. Aquí vamos a desmitificar lo que nos dijeron, vamos a cuestionar lo que realmente queremos saber y vamos a aprender lo que realmente necesitamos aprender. Soy Camila Guerrero, estudiante de comunicación de la Universidad La Salle en su 8º semestre de carrera. Y quiero que en este podcast, tanto tú como yo, pasemos de ser sex primerizos a sexpertos, claramente sin tabú, porque la información es importante y el placer también es parte de la conversación. Esto es Sexpertízate. Sexpertízate, porque saber hacerlo es mejor. Hola, hoy tenemos invitado a una especialista que me emociona mucho tener aquí, el doctor César Rodríguez Villán, médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia con más de 17 años de experiencia. Su pasión por la salud sexual y la educación médica lo ha llevado a participar en radio, podcast y congresos nacionales. Hoy está aquí para ayudarnos a entender por qué la educación sexual desde la infancia, desde temprana edad, es clave para el bienestar y la prevención. Médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia y alta especialidad en cirugía laparoscópica. Cuenta con estudios de alta especialidad en docencia, ultrasonido avanzado y gestión hospitalaria. Egresado de la UAM, UAMEX y Universidad Naval, con diplomados en la UNAM, VM y Anáhuac. Está certificado por el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Con 17 años de experiencia médica y 10 como especialista, ha trabajado en hospitales como el HARAE, ISSSTE Morelos, Hospital General de Cuernavaca y Centro Médico Naval, además de ejercer en consultorios privados en CDMX y Morelos. Actualmente, cursa con un doctorado en alta gestión de salud y trabaja en la fundación de un programa de educación sexual para las escuelas. Hola, César. Hola, bienvenido. ¿Qué tal, Cami? Gracias por la invitación. Gracias con todo por gusto. El tiempo. Sí. Hoy me gustaría tocar contigo un tema un poco muy controversial, Sí. que es esto de la educación sexual en la infancia o temprana edad. Y es que no sé si te ha pasado mucho, sobre todo en tu profesión, que llegan niñas muy asustadas o llegan niñas como con mucho tabú de que los papás les dicen de que es que si no te cuidas te puede pasar esto y es que Sí. las infecciones son así. Y entonces creo que esto se podría evitar si tuviéramos una muy buena educación sexual desde muy temprana edad. Claro. Tipo, no sé todavía las edades, ¿no? Eso es lo que vamos a discutir. Pero mucha gente le tiene miedo o vergüenza a este tema y me gustaría saber, tú como profesional de la salud, ¿por qué crees que sigue siendo un tabú hablar de estos temas? Sí, pues principalmente el tabú es más que nada por el tipo de educación que recibimos, no nada más mi generación o tu generación ahorita, sino desde mucho antes, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros papás, tal vez hasta nuestros bisabuelos, el tabú siempre fue, pues nos habla del cuerpo, nos habla de la sexualidad, lo vas a entender después, alguien más te lo va a enseñar, o la vergüenza de temas de este tipo en la familia o en la mesa, pues prácticamente no existían, ¿no? Uh-huh. El machismo, por supuesto, que forma parte fundamental de la base de esa pirámide, de que pues cómo le vas a preguntar a tu papá algo así, ¿no? Como hombre o como mujer, ¿no? Casi siempre es más acercarte a la mamá, pero pues la mamá con ese mismo machismo anterior, generacional, pues es que no hablaban tan abiertamente con sus hijos o hijas al respecto, ¿no? Uh-huh. ¿Esto crees que se puede, cambiar ahorita? ¿O crees que es como algo que va a llevar mucho tiempo? Sí, no, definitivamente eso de que el querer es poder, pues por supuesto que sí, ¿no? O sea, los tabús, los patrones de conducta, los patrones de comportamiento, de educación que nos han transmitido las generaciones previas, no necesariamente tenemos que replicarlas, ¿no? Siempre es mucho eso de, a mí así me educaron. Sí, claro, pero no puedes hacer nada respecto a eso, pero sí puedes hacer mucho en respecto a cómo tú educas, ¿no? Claro. Pues prácticamente el que tú quieras hacerlo diferente, el que tú quieras hacerlo mejor, pues te va a orientar mucho como papá a poder centrarte en lo que realmente quieres transmitir a tu generación o a tu legado, ¿no? Y desde tu perspectiva, desde tu profesión, desde tu posición en esta situación, ¿cómo crees que pueda afectar, ya sea de manera positiva o negativa, que desde muy temprana edad se pueda implementar esta educación sexual, ya sea en casa o en la escuela? Sí, pues prácticamente la educación sexual no nada más es hablar de sexualidad, de relaciones sexuales, de infección de transmisión sexual o de embarazos no deseados, ¿no? Prácticamente viene desde el
que los niños y niñas conozcan su cuerpo desde temprana edad, el que no les dé pena hablar de su cuerpo si ven algo raro. Yo tengo 3 nenas y con ellas es así de, pues si ves algo diferente en tu cuerpo cuando te bañas o esto, pues tienes que decírmelo, ¿no? Si sientes que alguien te está viendo de una manera incómoda, pues también tienes que decírmelo, ¿no? Si alguien te abraza de una forma incómoda, pues también tienes que decírmelo, ¿no? Parte de la educación sexual no nada más es estos 3 tópicos, es conocer tu cuerpo, cuidar tu cuerpo, y nosotros como papás también empezar a hacerlo, ¿no? Viene desde la profilaxis, por ejemplo, para el virus de papiloma humano, que las vacunas se aplican entre los 9 y los 11 años, y cuando le platicábamos al inicio, ¿no?, de esta campaña de vacunación a los papás y las mamás de que tenemos que aplicar esta vacuna pues para prevenir BPH y cáncer cervicouterino en edades futuras, pues era así de, pero ¿por qué si no va a empezar vida sexual ahorita, no? Pero eso va a ser más adelante porque pues ahorita está muy chiquito, ¿no? Eso es para mujeres y no para hombres, ¿no? ¿Qué tal si se la ponen y le da? Ese tipo de tabús, miedos e incertidumbres de pronto es como que entendible porque como papás pues lo que menos quieres es que afecten a tus hijos, ¿no? Claro. Pero si lo estás escuchando en una voz experta, pues es como que, oye, pon atención en esto que te estoy diciendo, ¿no? Entonces sí, de pronto como que esa negación, pues es parte de ese miedo, y ese miedo pues es el no hacerlo bien, el equivocarte, ¿no? Por ello es que definitivamente pues la educación sexual, partiendo de eso, pues es desde la infancia, ¿no? No nada más con actividad sexual, embarazos o infecciones, sino con tu propio cuerpo, que no te dé pena observarlo, verlo, ni platicar respecto a eso con tu círculo de confianza, que en este caso deberíamos de ser los papás y los hermanos. Esa es una muy buena cuestión que también me gustaría saber tu punto de vista. Sí. Ahorita la mayoría, si no es que muchísimos de mi edad por lo menos, y sé que de edades más bajitas que las mías, tienen papás divorciados. Entonces es de las nenas se quedan con el papá o los nenes se quedan con la mamá. Sí. ¿Cómo pueden las mamás tocar el tema con los varones o cómo pueden los papás tocar el tema con las nenas sin que los niños se sientan como con ese ansiedad? miedo? Ajá. Sí, primero que nada, pues desafortunadamente sigue como una pandemia de matrimonios separados, de divorcios, es que mereces más, ¿no? Y es que quédate donde estás feliz, ¿no? Frases de ese tipo de, primero tu paz mental, ¿no? Pues si no te hace feliz, pues, ¿qué haces ahí? Prácticamente el matrimonio, pues, yo llevo ya 16 años casado, ¿no? Y digo, es algo maravilloso, ¿no? O sea, realmente disfruto mucho el matrimonio, la vida en familia, la educación con las niñas, el estar ahí es como que tu espacio seguro, y eso no es de la noche a la mañana ni una constante línea en el tiempo, ¿no? Como todo tiene sus altibajos, pero la tolerancia pues es como lo principal, ¿no? En segundo, pues bueno, si de plano no se pudo, pese a que sabemos esto, o a que lo intentamos, o a que nos esforzamos, o a que toleramos, pues bueno, aunque los papás estuvieran divorciados, pues tal vez intentar juntarse o hacer ese esfuerzo como para platicarlo de una manera pues bipartita, ¿no? Yo como papá te voy a decir esta perspectiva, tú como mamá pues vas a decirle esta perspectiva, y pues hacemos una lluvia de ideas o intercambio, ¿no? Pero si de pronto no se ponen de acuerdo en la medida de lo posible, pues papá y mamá juntos, ¿no? Si de plano no se puede, pues bueno, quien se haya quedado con la tutoría o quien esté a cargo en ese momento, pues tratar de hacerlo de la forma más empática y de la forma más sensible, porque pues al final de cuentas son seres humanos chiquitos. Claro. Y que pues ocupan instrucción, apoyo, cariño y amor, ¿no? Ok. Y, o sea, por ejemplo, en este caso, que habla sobre si no se ponen ellos dos de acuerdo, ¿no? Pongamos el caso hipotético de que una nena, un nene, sus papás no se ponen de acuerdo, ni siquiera tienen un tipo de contacto. Sí. Entonces, obviamente, pues empezamos a tener a lo largo de los años curiosidad, claro, ¿no? Entonces es de, ay, pues me besó, pero es que yo siento esto, pero esto es normal, no sé qué. ¿Cómo podemos nosotros ser de alguna forma autodidactas o cómo podemos asegurarnos que estamos recibiendo una buena información o verídica
sobre lo que estamos consumiendo pues en internet, o dónde podemos buscar información para nosotros autoeducarnos al respecto. Sí, ahí lo primero, habitualmente en familias que no son tan funcionales, pues aunque no esté papá ni mamá presentes, casi siempre está alguien que suple esa parte, ¿no? Y ese alguien pues puede ser un primo, una tía, una amiga, ¿no? La mamá de alguien más, ¿no? De tus amigos. Y pues tal vez con esa persona pues ver si te pueden apoyar a que vayas con alguien experto en el tema, ¿no? Experto en el tema, pues ginecólogos, ginecólogas, ¿no? Urólogos, médicos generales, ¿no? Enfermeras que también tienen capacitación sobre esto, porque de por sí la información es difícil de manejar, porque es algo muy maleable y es algo que depende de la perspectiva, es lo que tú captas, ¿no? Claro. Está demostrado, ustedes como comunicólogos, que entre lo que digo, ¿no? Lo que quiero decir, lo que pienso que dije, lo que ustedes me escucharon, lo que ustedes me entendieron y lo que quisieron entender. Hay demasiadas interpretaciones al respecto. Y de ahí de lo que se quedó en síntesis es un abismo de diferencia, ¿no? Entonces, si lo reciben de la persona experta, pues es menos sesgo en eso. Y si van acompañados de alguien que los quiere y se preocupa por ustedes, pues es todavía mejor, ¿no? Las redes sociales, el flujo de la información ahorita ya en segundos, ¿no? Pues sí es bueno, pero también es un arma de doble filo, ¿no? Un maestro en la universidad nos decía mucho eso, de que la información es como un buen cuchillo muy afilado, que en manos de un bebé pues se puede hacer daño a él y a muchas personas más, ¿no? En manos de un chef pues hace cosas maravillosas, ¿no? Entonces la información pues está bien que la tengamos así a flujo, pero tampoco excedernos de eso ni creer todo lo que ahí sale, TikTok, Instagram, Facebook ahorita, que lejos de que informen, pues desinforman. Y es gente no experta o que da opinión, pues en base a sus experiencias o a el poco conocimiento que puedan haber adquirido por ver un video o leer un artículo, y en base a eso, oye, es esto, ¿no? Y si tienen más de 10,000 seguidores, ya dicen, no, es que sí, porque tiene muchos seguidores. Claro, ¿no? Entonces, es verídico. Sí, claro. Ese falso profeta que dices, pues sí, o sea, si tiene muchos seguidores, pues es por algo, ¿no? Pero pues influyen muchos factores en eso y no necesariamente la información adecuada. Claro, o sea, desde la estética, desde que usan muchos hashtags, desde que hacen muchos videos al día, lo que sea. Los algoritmos influye. Ahí. Sí, justo. ¿A partir de qué edad tú piensas que es lo más, pues, factible, por así decirlo, lo más práctico de hablar sobre estos temas, tanto con niños como con niñas? Sí, pues la sexualidad no nada más es actividad sexual, o sea, la sexualidad es conocer tu cuerpo, conocer tu sexo, que igual ahorita hay mucha discrepancia en todo esto de la información de una cosa es sexo, otra cosa es género, otra cosa es lo que yo me siento, otra cosa es lo que yo me imagino, ¿no? Ajá, claro. Entonces, pero bueno, o sea, desde el punto de vista biológico, nada más somos hombres y nada más somos mujeres, ¿no? Claro. Y en el medio sí llega a haber algunas enfermedades o cromosomopatías que sí llegan a influenciar sobre una cosa u otra, dependiendo de la expresión de genes que se tengan en los pares sexuales. Pero, pues es el 0.001% de la población, ¿no? De ahí hacia adelante, pues si eres varón, o eres hombre, o tienes genitales masculinos, pues tienes que poner atención en esto, y ver que tu cuerpo sea pues funcional en ese sentido y que no tengas ninguna alteración en tus genitales de esta forma, ¿no? Si eres mujer, si eres sexo femenino, si tienes genitales femeninos, pues igual tienes que ver esto. Y la sexualidad parte de ahí, de que conozcas tu cuerpo desde que tú eres pequeño y que cuides tu cuerpo también desde que tú eres pequeño, para cuando venga la adolescencia y te digan vas a tener algunos cambios en tu cuerpo, tú conozcas a la perfección tu cuerpo como para que te des cuenta qué cambios se están suscitando en ese momento, ¿no? Conforme vas creciendo, pues igual, hablando por ejemplo de infecciones, oye, esta bolita no la tenía, este dolor no estaba, este granito no me había salido nunca, este tipo de flujo o secreción tampoco nunca la había tenido, ¿no? Y de ahí sigue todavía la educación sexual, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí sobre sexualidad, pues desde que eres niño o tienes uso de conciencia de tu cuerpo, que eso habitualmente los pedagogos dicen que pasa como entre los 7 y los 10 años, ¿no? Okay. De ahí en la adolescencia, que sería como el segundo refresh, que prácticamente es desde los 10 hasta los 15 años más o menos, ¿no? Y de ahí hacia adelante,
pues en la maduración sexual, ¿no? Habitualmente en prepa y en universidad. Sin embargo, hay adultos incluso que, pese a que son adultos, pues no tienen como que mucho conocimiento de la sexualidad como tal, ¿no? Entonces la edad pues rompe ese paradigma de que pues no porque tengas mucha edad tienes mucho conocimiento al respecto, ¿no? Claro. O sea, como la mayoría de temas en el mundo, ¿no? Entonces, sí a tempranas edades es mejor, pero no saturarlos de información, ¿no? Sí, no de lleno, ajá. O sea, un niño, ¿cómo le vas a hablar de relaciones sexuales? Sí. No, o sea, este es tu cuerpo, estos son tus genitales, que no te dé Primero miedo, aprender ¿no? de uno para después aprender de lo demás. Justo. Ok, muy bien. ¿Y cómo crees que esto puede influir? O sea, supongamos, hipotéticamente hablando, porque no va a pasar de la noche a la mañana, Sí. pero hipotéticamente hablando, ¿cómo crees que puede influir que a partir de ahora, de hoy, Ujú. pueda haber la educación sexual como una materia más en la escuela? Pues sí, pero o sea, ahí tendría que ser una capacitación fluida, constante, perspicaz, objetiva, medible hacia los docentes, ¿no? Habitualmente los libros de biología de la primaria, en quinto y sexto año, pues empezaban a incluir patrones de comportamiento, de conducta y también de sexualidad anatómica, ¿no? En los niños. En la secundaria pues se refuerza, pero ahora pues ya no se sabe, ¿no? O sea, ya con esto de la tolerancia, pues hay mucha desinformación al respecto y de pronto lejos de ayudar pues confunden más todavía a las generaciones que vienen, ¿no? Entonces educar de forma adecuada a los docentes con respecto a sexualidad sería como que el punto uno para que pudieran influenciar, ¿no? Los papás por supuesto que también, ¿no? Campañas escolares incluso, casi todos buscamos nuestras tribus o casi todos buscamos nuestra playera, nuestra camiseta, nuestros colores, y a ver así de, no sé, aquí en La Salle, ¿no? Todos los papás de La Salle tienen que tomar pues pláticas, ¿no? De cómo hablar con sus hijos, cómo tener una comunicación afectiva y sexualidad. Y ya en base a eso, pues ya sabes que todos van como sobre el mismo canal o el mismo camino, no nada más en la escuela, ni con los docentes, sino también desde casa, ¿no? Entonces empieza la educación sexual en casa. Totalmente, sí. Y después se da un seguimiento, si se pudiera, claro, en Claro, la escuela, sí, ya dependiendo sí, como del tipo se de... puede reforzar o complementar en la escuela, pero pues es como los valores, ¿no? O sea, vienen cimentados desde casa. ¿Cuál ha sido el mito más absurdo que has escuchado sobre una educación sexual temprana? En plan, te voy a poner un ejemplo mío. Sí. Yo cuando empecé a... yo me empecé a educar con los libros de Jordi Rosado, de los Sí, claro. Kimball, Sí. todo esto, pero jamás me atreví yo a preguntar nada. Era todo el libro y si no, pues ya me quedaba con la duda, como que Sí. no tenía yo esta confianza que tú mencionas. Pero a lo largo de todo el libro habían ciertos fragmentos en donde decían como de que, ay, es que entre más lees, más curiosidad tienes y por ende vas a hacerlo más. Y entonces esta creencia de que los papás tienen, de entre más le hable yo de sexualidad a mi hijo, o entre más toquemos el tema, más curiosidad va a tener y más ganas lo va a tener de hacer. Okay. Y obviamente, pues los papás no, es como que... Sí, genera ese tabú, ese miedo, esa incertidumbre, ¿no? Sí, lo que platicamos justo de la información, ¿no? O sea, la información no es para todos en todo momento, ¿no? O sea, un niño, el otro día vi una nena que venía leyendo como de 12 años, 50 sombras de Grey, ¿no? Y tú dices, bueno, o sea, fomentar la lectura y la literatura, pues está bien, pero... Pero ese tipo de literatura. Ese tipo de literatura en una niña de 12 años y la ama al lado y, uy, hable con la niña, o sea, que no lea eso, ¿no? No es para ella, ¿no? A eso voy, ¿no? O sea, sí como papás, fomentar la lectura, pero decirles, ¿sabes qué? Puedes leer estos libros y te va a ir súper bien, o lee estos también, o lee estos también, una pequeña biblioteca en casa donde tengas como que ahí separados, ¿no? No es lo mismo lo que le vas a enseñar a una nena de 8 años, que es mi niña, la más chica, a una nena de casi 16, que es la más grande, ¿no? Entonces, tú puedes leer esto, tú puedes leer esto. Y esto de aquí, todavía no, ¿no? Entonces... ¿Crees que esto pueda también ser una ventana a la curiosidad? La literatura, sí. O en este caso como la pornografía, o las redes sociales, los blogs, todo esto, puede ser una ventana a
el aprendizaje, entre comillas? O Pues sea, sí. ¿se puede aprender de eso? Si fuera dirigido, sí, pero desafortunadamente todo es muy abierto, ¿no? Aunque pongas el parental control y demás, o sea, siempre salen cosas que no deberían de salir, ¿no? O sea, por ejemplo, el YouTube, y aunque tengas YouTube Kids, de pronto aparecen cosas que no, ¿no? Entonces, como papá, pues no confiarte ni dejar así como que a la deriva, pues están viendo la televisión, la tablet o el teléfono y pues tienen libre albedrío en eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estás viendo? Déjame ver, sentarte ahí con ellos, ¿no? Parte de la paternidad y maternidad responsable pues es el estar con ellos, ¿no? El trabajo, el uno mismo, ¿no? La paz mental es importante, pero si decidiste ser papá o mamá, pues lo más importante ahí son los hijos, ¿no? Se escucha pues como que mal de pronto porque pues nos están educando ahorita diferente de que lo más importante eres tú, y si eres tú, pero pues acompañado con los demás seres queridos, y en este caso los más vulnerables pues son niños y adolescentes, ¿no? Sí, el problema es si no hay este tipo de comunicación o esta construcción de la relación entre Sí. papá e hijo, pues está más difícil porque pues cualquiera puede llegar y decirle a tu hijo, oye, pues es que si te pones un tampón ya no eres virgen. Sí, Y entonces, ¿cómo llegas con tu mamá o con tu papá y le dices, oye, me puse un tampón, me puse ¿no? un tampón, ¿no? Sí. O sea, eso a mí me preocupa muchísimo porque es algo que yo he escuchado, o sea, Sí. que sí ha pasado y digo como, es que ¿cómo pueden creer eso? O sea, inclusive en las cajitas de los tampones te ponen, no pierdes la virginidad por Sí. esto. Pero hay gente que lo desinforma tanto y es más por la curiosidad la misma de, es que, pues entra por el mismo lugar, Sí, por favor. sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces eso a mí me causa mucho conflicto. Un día una paciente me dijo, es que en mi casa se hablaba tan poquito de sexualidad que mi mamá, por el miedo a que me acercara o tuviera novio o así, a los 13, 14 años, me dijo, es que si un hombre te toma de la mano, te vas a embarazar, ¿no? Y pues yo así como que nadie me toque de la mano y pues así con las manos caminando siempre. Y de Wow. pronto ya que tenía un amigo que pues ahí estaba platicando, porque la atracción ni siquiera sexual, ¿no? La atracción nada más entre hombres y mujeres pues es desde que somos niños, ¿no? Niñitos de 3 años pues ves que se abrazan entre ellos y Claro. demás, y lo hacen de una forma empática y respetuosa y libre de cualquier pues trasfondo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya cuando empezó a simpatizar con hay un chico de su escuela, le toma la mano y ella grita y llora y se va corriendo y todo el camino corriendo a su casa diciendo, ¿cómo le voy a hacer a mi mamá, no? Entonces a ese extremo muchos papás Son traumas. llegan a caer, que ahorita si lo platicamos así pues es eso de que tragedia más tiempo igual a comedia, pues escucha risorio, pero para ella fue una tragedia en ese momento, ¿no? No, claro. Y ya hasta que le contó a su mamá llorando, pues ya le dijo, no, bueno, es que Realmente o sea, no es así. ese es el primer paso y después hay muchos otros más para que eso Ay, suceda, ¿no? Dios mío. Entonces sí, en tabú es como lo más, pues sí, Con la mano. sí, Nunca había escuchado lo más eso. fuerte que he escuchado. No, yo sí, en mi club social hay niñas pues de 10, 11 años que llegan con sus bolsitas y coquetas y todo el rollo, pero Sí. entre ellas sí dicen como de que es que me puse el tampón por primera vez, ya no soy virgen. Y Sí. yo, ¿Por qué no? ¿cómo? O Sí. sea, ¿cómo los papás pueden dejar que sus hijas piensen así? Claro. ¿Sabes? E inclusive también a mí me pasaba mucho que me decía mi mamá como de que no, es que te vas a lastimar, no, es que... Y yo Sí. así de, no, Sí. o sea... O después cómo lo vas a sacar, o va a propiciar algún tipo de infección. Ajá. Que no todo es mentira al 100%, ¿no? Igual tampoco todo es verdad al 100%, ¿no? O sea, no tenemos la verdad absoluta de muchas cosas y jamás las vamos a tener, ¿no? Pero sí, con respecto a la menstruación, pues también es parte de la sexualidad, ¿no? Y es parte de tu cuerpo que comentábamos al inicio, ¿no? Entonces sí, pues orientarlas, ¿no? Sabes que, pues tal vez ahorita un tampón pues no sea como que tan benéfico para ti por esto. Tal vez sea más cómodo ahorita ocupar toallas sanitarias, ¿no? Y de toallas sanitarias pues si tienes que cuidarte así, ¿no? O sea, el aspecto materno ahí sí muchas veces como que influye más, ¿no? Que el aspecto paterno. Claro. En mi caso, por ser ginecobstetra y dedicarme a esto, pues tal vez ellas tienen mucha confianza conmigo y me platican muchas cosas, ¿no? Pero sí parte desde que les des la información pues adecuada, ¿no? Sabes Sí, que tu aparte es cuerpo... una ventaja enorme. Yo les Sí. digo, pues tienes un papá que se dedica a esto, o sea,
yo estudié, vivo para esto, hago esto todo el tiempo, todo el día. Sí. Acércate sin tema, ¿no? Uh-huh. Y sí, como ven que pues voy a la consulta, voy a operar, vuelvo, esto, lo otro, ¿no? Las pacientes súper bien, pues ya es como que pues es mi papá, ¿no? Uh-huh. O sea, lo ven así como que muy, muy sencillo y uh-huh. pues me platican, ¿no? Y así como que como papá, pues sí, así de bueno. O sea, hay preguntas que sí dices, ¿la trato como papá o la trato como... Te lo digo como ginecólogo, jefe, ¿no? Como amigo. Sí. Y ya siempre trato de ser objetivo y dividirlo, ¿no? Mira, desde este punto es esto, ¿no? Pero desde este punto... Como tu papá, no lo hagas. Es esto, ¿no? Como tu amigo. Date. Pero sí es como que mejor tener ese canal que ya sepan, sabes que mi papá va a estar ahí para cuidarme o resolverme, a no que ni se entere mi papá, ¿no? Y con la mamá es igual, ¿no? O sea, que ni se entere mi mamá porque no sé qué va. Oye, mami, fíjate qué pasó, ¿no? Uh-huh. Entonces sí es como que... pues no sé, tener esa empatía por los hijos, pues tal vez nos vamos a llevar algún otro trago, sorpresa, ¿no? Pero pues es parte del compromiso que aceptamos con la maternidad y la paternidad. Inclusive, bueno, ya ahorita que mencionábamos también la menstruación,